los que somos iglesia, ¿cuántos son iglesia? Todos los que somos iglesia necesitamos saber esto, así que te voy a invitar a que escribas. Tú tienes que saber. Es como cuando dices, ¿quiénes son tus papás? ¿Te imaginas que dijeras, Tomás? Pues quién sabe. ¿Dónde viviste tu infancia? Pues no sé. ¿Quiénes fueron tus padrinos de bautizo? Pues quién sabe, ¿no? O sea, tú tienes, la gente que no conoce su origen en el área natural, casi por lo regular tiene implicaciones psicológicas difíciles para esa persona. O sea, una persona que no conoce sus raíces, de dónde viene, tiene un problema, va a tener un problema de identidad y eso trae implicaciones en su vida almática. Ok, nosotros como iglesia tenemos que saber de dónde venimos, ¿están de acuerdo? Tenemos que conocer, pero no de una manera natural. O sea, no es que, nosotros somos la iglesia cristiana, sí, nos reunimos desde hace tantos años ahí en Iztapalapa y sí, nuestro pastor. No me refiero a eso, no estamos hablando de la, voy a decirlo así, de la iglesia natural. Estamos hablando de la iglesia como ese cuerpo espiritual, amén. Esa iglesia espiritual, cuál es su origen, de dónde vino, cómo nació, y eso en alguna medida, porque eso también tiene muchos matices, pero hoy vamos a tratar de emparejarlo con el hecho de la resurrección y eso es muy, muy padre. Entonces escribe ya, para nosotros entender el nacimiento de la iglesia, tenemos que empezar a ver desde el inicio. Pon allí, hay que mirar el Génesis. Acuérdense que una correcta lectura de la escritura te puede ayudar mucho. La escritura es para leerse toda, la Biblia es para leerse toda. No es un asunto acá de que, no, nosotros solo leemos las cartas de Pablo, solo leemos los evangelios porque nos interesa lo que dijo Jesús y lo demás no nos interesa. No, si nosotros no leemos todo, no vamos a poder entender de una manera completa el propósito del Padre. En el Génesis, por allí, el Señor nos muestra sombras, tipos y figuras de Cristo. Pon allí, nos enseña sombras, tipos y figuras de Cristo, de la iglesia y de nosotros. Eso vas a encontrar allá. Cuando tú vas a leer la palabra, en el principio, no solo ves el principio de la creación, sino lo que el Señor nos está mostrando, el principio de muchas cosas. Nos muestra el principio de la iglesia, nos muestra el principio de nosotros y también nos muestra su propósito. Tendríamos nosotros entonces, para empezar a poner la base y entender desde dónde encontramos la iglesia en las escrituras, tenemos entonces que analizar a la primera mujer en la tierra. Me voy a adelantar. Ustedes saben que en el libro de Efesios, creo que, si me ayudan, es el capítulo 4 o el 6, cuando el apóstol Pablo habla del matrimonio, bueno, decimos que habla del matrimonio, él está dando unos consejos y dice que la mujer se sujete a su marido y todo eso, y que el marido ame a su mujer y que la mujer se sujete a su marido y todo ese asunto. Ya lo dije 2 veces, que la mujer se sujete a su marido y que la mujer se sujete a su marido. No, no es cierto. Lo sigo repitiendo. Lo que sigue, ya se me olvidó. No sé. Si ustedes terminan leyendo ahí, o sea, adelante él dice que él está hablando de Cristo y la iglesia. Esto está interesante. Él está diciendo, ¿si tienes el pasaje, Tomasito? ¿No? ¿Es el 6? 5:22, gracias, Pili. Es Efesios 5, ¿vale? Está muy bueno. Es más, no es tema de matrimonios, pero si tú quieres, ¿cómo decirlo? Si tú quieres entender mejor el matrimonio, tienes que entender mejor Cristo y la iglesia. El apóstol Pablo dice que ahí hay un misterio. Y el gran misterio, ¿cuál es? El gran misterio es que cuando el Señor estaba poniendo en la tierra a Adán y a Eva, ya nos estaba dando la figura, escribe allí, de Cristo y la iglesia. Entonces esto está muy bueno, porque si nosotros queremos entender mejor a la iglesia y a Cristo, por supuesto, pero hoy voy a tocar un poquito más a la iglesia, entonces nos ayudaría voltear al Génesis y ver qué fue un poco lo que pasó allí.
Porque allá en Efesios dice el apóstol, eso es una sombra, eso es un tipo y eso es una figura de Cristo y la iglesia. Wow, eso está muy interesante. Pero claro, para entenderla entonces a esta primer mujer que está en el Génesis, para poderla entender mejor, tenemos que entender al hombre, tenemos que entender un poco mejor a Adán, porque ella viene de Adán. Así dice la escritura, que Eva viene de Adán. Entonces nosotros, para entender a la iglesia, y la iglesia que es puesta como una figura allá en el Génesis con Eva, tendríamos que entender también a Adán, porque Eva viene de Adán. Bueno, esto ya nos dice, escribe, que la iglesia viene de Cristo, obviamente, tomando ese paralelismo. Bienvenidos, Luis, un abrazo hasta Huauchinango. Ariel, un abrazo grande. Brenda, saludos. Elizabeth Jessica, ¿qué tal? Elizabeth Gomo, aquí está Elizabeth Gomo, bendecidos. Sí estás tú ahí, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a hablar entonces de Adán un poquito para entender a Eva más adelante. Voy a hacer esto como una lección, pero lo quiero compartir así. A todos nuestros amigos les va a servir mucho. De verdad que nos va a servir muchísimo entender esto. Primero, Adán, pon allí, ¿cuál era el propósito de Adán en la tierra? Vamos a ir pasito, pero te va a servir bastante. Vas a entender mejor también a Cristo y nos vamos a entender mejor nosotros. Número 1, ser el portador de su imagen. Adán, mire, fue puesto en la tierra para portar la imagen de Dios. La expresión escribe el carácter y la naturaleza de Dios. Siempre he dicho que ese Dios que dice la escritura, ese Dios invisible, el Dios que nadie podía ver, Él siempre se ha querido dejar ver. Y entonces pone al hombre en la tierra. ¿Y lo pone para qué? Para expresión de su carácter, de su naturaleza. Dios siempre ha querido ser visible. Él siempre ha querido, y lo vemos desde el Génesis, nunca lo olviden, que alguien lo represente en la tierra. ¿Escucharon? Siempre. Pregúntale que está, dale un codazo al que está a tu lado. A lo mejor esto tiene que ver contigo. Si tú te preguntas por qué estoy en Cristo, una de las respuestas es dentro de algunas, no son muchas, pero sí algunas claras, es que el Señor te llamó y te puso en la tierra, Yola, para que tú seas su representante en la tierra. Uno no ve otra cosa en la escritura. ¿Están aquí? Eso es bien importante. O sea, no estamos aquí porque somos unos religiosos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y ahora tenemos que estar en una iglesia, porque como me hice cristiano, no es un asunto de porque me hice cristiano ahora tengo que ir a la iglesia. No, es un asunto de porque me di cuenta que Dios me puso en la tierra para representarlo a Él. Wow. Ahora, eso es muy importante porque eso implica el gran detalle, buen detalle de que tiene sentido esto. Si Él me puso para representarlo yo aquí en la tierra, tiene sentido el por qué Él me quiere transformar. Tiene sentido, porque así como estoy, no estoy representando a Dios. Me tiene que transformar. No sé si me estoy explicando. Es lógico, no, me tiene que transformar, porque a Jorge así, Jorge no deja ver a Dios. Tiene que haber una transformación. Si tú te preguntas, y que por eso yo estoy muy en contra de los sistemas religiosos de milagros, muy en contra, porque promueven el milagro y ese milagro indirectamente sustituye la formación. La gente quiere el milagro, pero la gente no quiere ser formada. La gente no quiere ser transformada. La gente quiere que se le arregle el problema, se le sane el pie, se le quite el tumor, le salga hasta pelo. La gente pide lo que sea. Bueno, algunos ya perdieron la esperanza. Pero la gente no quiere ser transformada. Y eso, ¿saben por qué nos pasa? Pero no le voy a echar el problema a la gente. Somos nosotros los que portamos el evangelio, y cuando digo nosotros también estoy incluyendo a ti, que no enseñamos bien. ¿Están aquí? Tenemos que enseñarle a la gente que Él quiere transformarla.
Porque el propósito, Valeria, es que tú lo representes. O sea, que cuando vean a Valeria digan, wow, ella es como Dios. ¿Y por qué? No, pues porque antes echaba bronca, pero ya no. Y yo no sé por qué dije eso, ¿va? Estoy profetizando. ¿Están de acuerdo? ¿Ya viste? Y no, ahí estamos con Adán. ¿Por qué Adán está en la tierra? Número uno, ya Dios quiere que alguien le manifieste, le represente, le dé visibilidad a Dios. Que en el plano terrenal Dios se pueda ver. Alguien que representara, escribe, piense, el Señor quería que estuviera en la tierra alguien que representara lo que sucede entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me escucharon lo que dije? ¿Qué sucede entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Eso es lo que el Señor está queriendo que el mundo vea aquí en la tierra, y para eso puso al hombre. Bienvenidos, Noemí, un abrazo, saludos, qué bueno que están conectados. Acuérdense de compartir, seguramente a muchos más les puede ayudar todo esto. Número 2, pon allí, el Señor puso a Adán para que ejerciera gobierno. ¿Para qué dijimos? Para que ejerciera ¿qué? Gobierno. Eso significa que en este proyecto que se está manifestando en la tierra, que es el propósito eterno, es un proyecto, escribe, que nadie lo puede cancelar. Ningún pecado que Dios está proyectando en la tierra, ningún demonio, ningún Satanás y ningún infierno lo puede cancelar. Lo que el Señor está haciendo en la tierra a través del hombre, lo que Él está manifestando, es imposible de que alguien lo pueda arruinar. Cuando nosotros vemos el Génesis, y esto te ayudaría mucho para cuando lo leyeras, es que no te deberías de deprimir, porque muchos, ¿verdad? Antes, yo recuerdo que siempre, vamos a leer el Génesis, hace muchos años. Y leíamos la caída y decíamos, ah, no, qué terrible, si ese Adán no hubiera pecado. ¿Cuántos llegaron a pensar así? Mugre Adán, ya está, dijiste, no, le dices a tu esposa cuando te nace el chiquillo ahí, no le ponle cualquier nombre menos Adán. Ahora tengo que trabajar por su culpa y hacer tortas por su culpa. Tengo que ser pastor por su culpa. La caída de Adán y Eva no afectó en nada el propósito. Ponlo ahí, porque eso le va a ayudar a mucha gente que no entiende el asunto. Dice, sí, es que si no hubieran pecado, no, es que de hecho Dios sabía lo que iba a suceder, pero Dios está manifestando un propósito. Ni la imagen de Dios, o sea, el propósito de ser representado no se canceló, y su propósito de ser el gobierno en la tierra tampoco se canceló. Que ejerciera su gobierno no se canceló. El hombre cayó de ese proyecto, pero Dios no canceló el proyecto. Adán, escribe, era una copia del original. ¿Escucharon? Adán era una copia del original. ¿Quién era el original? Ponlo allí, Cristo. Así es, el postrer Adán. Adán fue hecho alma viviente, Cristo fue hecho ¿qué? Espíritu vivificante. El postrer Adán, Cristo, es el antitipo o el original. De hecho, pon allí, antes de que Adán cayera, ya estaba la respuesta. En la Escritura dice que antes de la fundación del mundo, el cordero ya había sido inmolado. Antes de que Adán cayera, ya estaba la respuesta. Por eso tenemos que enseñar bien el evangelio. Hay mucha gente que por una caída
deja, abandonas, se olvida, dice ya no. Y el sistema religioso, desgraciadamente, que a veces hace un énfasis en el hecho o en el pecado de la persona, y por no entender que desde el principio el Señor ya dio la solución a todo eso, por eso mucha gente, al no conocer, no encuentra el regreso para seguir creciendo en Dios. No sé si me estoy explicando. No estoy diciendo que tú peques y que no te olvides. Ya saben que siempre viene ese pensamiento, porque la gente suele pensar malamente que cuando decimos estas cosas le estamos diciendo a la gente: Marlon, puedes hacer lo que quieras, no importa, al fin, desde antes de la caída el Señor ya había preparado la solución. Eso es verdad, pero eso no significa que nadie te esté diciendo que puedes irte a hacer cosas malas, ¿verdad que no? O pregúntale al que está a tu lado: ¿o tú qué opinas? Ok, Adán escribe, seguimos entendiendo un poquito a Adán. Adán entonces era la sombra del que había de venir. Era el tipo. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué es un tipo? Escribe allí, es una marca, es un modelo o es un patrón. Y por eso es que Adán fue creado a la imagen y a la semejanza ¿de quién? Del original. ¿Cuál es el original? Cristo. ¿Qué vemos entonces en Adán? Escribe allí, cuando Adán fue creado completo. Esto es bien importante entenderlo. ¿Fue creado qué? Completo. Hay un concepto que no es correcto y que se usa mucho en este tiempo acerca del matrimonio. Y dice: no, yo estoy feliz porque ella es, como dice el salmista, ¿no? Esa canción que te gusta, Charlie, la de la otra parte de mí. ¿Cómo va? ¿no? La otra parte de mí. Yo no sé cuál salmo es ese. ¿Tú lo has escuchado, Miri? Es que dicen: es mi media naranja. ¿Han escuchado eso? O medio melón o media papaya, pero es mi media naranja. Bueno, ese es un concepto erróneo. El matrimonio no son dos mitades, ponlo allí. El matrimonio no son dos mitades. No son dos mitades el matrimonio, según lo que dice la Escritura. Digo, no me eches bronca a mí. Este es un asunto de Dios, es un asunto de diseño. Dios no hizo incompleto a Adán y dijo: como estaba incompleto y no se hallaba, por eso le dio a Eva. Pastor, es que yo no me hallaba. Qué bueno que me casé. ¿Por qué te quieres casar? Pues porque como que no me hallo, me siento así como que algo me falta. Ese no es un motivo para casarse. Adán, escribe, estaba completo. Voy a poner un detalle. Estaba completo, pero estaba solo. ¿Cómo dije? Estaba completo, pero estaba solo. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Y aquí que me escuchen los muchachos, que hay algunos, pero así hubiera uno, que me escuchen bien. No se casen por necesidad. La mejor condición, iba a decir el mejor momento, pero no. La mejor condición para entrar al matrimonio es estar pleno. Es completo. No es porque mi mamá no me comprendió, mi papá tampoco, él está en sus cosas y me siento aquí como que no. Y entonces no, o sea, somos plenos. La idea del matrimonio no es porque a uno esté incompleto y el otro tiene lo que a este le falta. No, ¿verdad que hemos escuchado mucho eso? No es así. Ok, entonces ¿por qué? Escribe. Porque el matrimonio es un asunto de propósito, no es un asunto de necesidad. ¿Escucharon?
Es un asunto de propósito. Y en el propósito eterno, escribe, en el propósito eterno se iba a necesitar de más de uno, de muchos. Desde allí el Señor nos está enseñando que el asunto del propósito eterno es corporativo. Entonces, el motivo correcto de casarnos, para cerrar ese punto y no dejarlo incompleto, es que sería bueno que entendiéramos que, o lo que ya estamos casados, es que es por un propósito. ¿Están aquí? Entonces, lo que el Señor nos está mostrando desde Adán es que en el propósito era necesario un cuerpo, una mentalidad corporativa. El propósito iba a requerir una manifestación corporativa, en este caso, varón y hembra. Escribe ahí, la ayuda idónea no era porque Adán estuviera incompleto, ya lo dije. La idónea, ¿no? Como la ayuda idónea no era porque Adán estuviera incompleto, sino por razón del propósito. Entonces, por razón del propósito y debido a que Adán se encontraba, ¿qué? Solo, entonces Dios tuvo que crear para él, ¿qué? Una ayuda idónea. Y una ayuda idónea, ahí vamos caminando, que fuera como la que el doctor me recetó, pastor. Hay gente que dice, pastor, yo le pedí al Señor. Así se la pedí. Güera, ojo azul. ¿Qué otra? Bonita. Dice Charlie, de Zacatecas. Y sale el testimonio, ¿no? Pastor, iba yo en el centro comercial y me doy la vuelta y que la veo. Dije, es esa. ¿Cómo? Cuando se llega al grado de la exageración. El otro día platicábamos un grupo de pastores y una pastora decía, pastor, a mí me quisieron casar con el gordito de la alabanza, porque era cristiano. Y ese es el que te toca. ¿Cómo necesitaba ser Eva? Escribe, indispensable igual a él. ¿Escucharon? Igual a él. Era tan igual a él, escribe, era tan igual a él, que de hecho la sacó de él. Qué hermoso. Por ahí una vez escuché un pastor que dijo, ¡hey! La mujer brota del varón. Ahí hay un misterio, ¿no? Dices, órale. Tenía que ser como, igual a él, escribe, pero que no fuera él. Sí, que fuera igual a él, pero que no fuera él mismo. Interesante. De la misma manera, escribe, de la misma manera que había un hijo de Dios en el cielo, el Señor quería que también hubiera hijos de Dios, escribe, en la tierra. Y por eso tú es que estás aquí con ese propósito que Dios puso en tu interior desde antes de la fundación del mundo.
Por eso, vean qué hermoso, cuando venimos al Señor y nacemos de nuevo, nos da su misma naturaleza. Pon allí, su misma naturaleza. ¿Para qué? Para que ahora Dios aquí en la tierra, el Hijo Cristo aquí en la tierra, escribe, tenga a una esposa igual a Él, con su misma naturaleza. El Hijo de Dios en los cielos, escribe allí, con su esposa en la tierra, que es la iglesia. Y Pablo decía que este era el misterio. ¿Cuál misterio? Que había una mujer que estaba destinada para el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando Cristo se hizo carne, desde la perspectiva del cielo, lo que estaba sucediendo es que Adán, el postrer Adán había venido a la tierra a buscar a su ayuda idónea. Juan 3, vayan allá, versículo 28 al 30. Juan 3, 28 al 30. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, está hablando Juan el Bautista. Este pasaje está bien interesante. Juan 3, 28 al 30. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y luego dice algo interesante, el que tiene la esposa es el esposo. Está interesante, el que tiene la esposa es el esposo. No está diciendo Tomás ni siquiera el que va a tener a su esposa. Dice el que tiene la esposa. Escribe ahí en tus notas, porque en la idea de Dios o en la realidad espiritual, ¿dónde estaba la esposa antes de estar en existencia en la tierra? Dentro del esposo. Entonces, ¿dónde estaba la iglesia antes de dar a luz aquí en la tierra? Dentro de Cristo. Y dice Juan algo interesante, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo. ¿Quién es el amigo del esposo? Es Juan. El amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¡Wow! Eso está tremendo. O sea, Juan el Bautista entendió algo extraordinario. No cabe duda que si una persona comprende el propósito del Padre, entrega todo y entrega su vida. Él entendió, obviamente, que estaba al lado de quién. Estaba al lado del Dios hecho carne, del hombre que tenía dentro lo que después iba a ser la iglesia. Qué extraordinario. Y él se gozaba, él sabía a qué venía el esposo, entendió a qué venía, se gozó y por eso no tuvo problema de menguar para que él creciera. Me parece que Juan el Bautista, por eso cuando le pidieron razón a Jesús de Juan, él dijo, no existe un hombre nacido de mujer mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan entendió algunas cosas que incluso a la iglesia hoy le cuesta trabajo entender. Tú puedes comprender que antes tú de estar aquí estabas en Cristo. Ve qué extraordinario. Y él entonces lo entendió. ¿Dónde estaba la esposa de Cristo cuando él no estaba en la tierra? Escribe, estaba dentro de él. ¿Dónde estaba la esposa de Cristo cuando él no estaba en la tierra? Estaba dentro de él. Dile al que está a tu lado, hey, te doy una buena noticia. Yo antes de estar aquí estaba dentro de él. Así es. Entonces, ¿cómo le hizo Dios? Vamos de nuevo con Adán. ¿Cómo le hizo Dios para que Adán tuviera a su esposa?
Dice, le pasó lo mismo que a mí, pastor. Me dormí, pastor, me dormí. Es que me dormí, pastor. Escribe allí, lo puso a dormir. Eso dice Génesis. Lo durmió. ¿Te has dado cuenta, Pili, que en el Nuevo Testamento los apóstoles, de hecho, ya no usan mucho la palabra muerte, sino dicen, y los que durmieron? Escribe allí, porque en el lenguaje espiritual, muerte es dormir. ¿Qué fue lo que hizo? Ven qué interesante. Dios con Adán para que viniera a dar a luz a Eva, lo durmió o murió. ¿Y lo saca de dónde? Dice el Génesis, trajo un sueño profundo, abrió su costado y ahí ¿qué? La palabra que usa el hebreo es interesante porque la palabra implica formó, edificó o construyó a su mujer. Extraordinario. ¿Y qué hizo Dios con el postrer Adán? ¿Qué pasó con el postrer Adán? También murió, lo puso a dormir. ¿Por qué? Porque escribe ahí, la esposa de Cristo no podía venir a existencia hasta que él no durmiera. Él tenía que caer igual en un profundo sueño como el primer Adán. Y eso sucedió en la cruz. Dar un aplauso fuerte al Señor. Fíjate, desde Adán, pon en tus notas, Dios estaba manifestando cómo iba a venir a luz la amada de Cristo. Por eso decía yo el otro día, si tú comprendes correctamente lo que pasó en la cruz, no vas a llorar, sino te vas a dar cuenta de qué extraordinario y perfecto es el plan de Dios. Y te vas a dar cuenta también qué plan tan perfecto, en qué plan tan perfecto Dios te incluyó para que hoy tú pudieras estar aquí y estar no solamente viviendo naturalmente, sino disfrutando la vida de Dios. Entonces, Dios escribe, tenía para que naciera esta amada que era el proyecto. Acuérdate que dije al principio que el proyecto no ha cambiado, era el mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que la primer pareja allá en el huerto del Edén no concluyera con lo que Dios les había encargado? ¿Qué fue lo que impidió que concluyeran ellos con lo que Dios les había encargado? ¿Qué fue? Así es, el pecado. ¿Estamos? O sea, el pecado hizo que ellos no concluyeran con lo que Dios quería hacer con ellos. Escribe, el pecado de hecho los había separado. ¿Y qué ocasionó el pecado? Cristo, ¿qué ocasionó el pecado? Muerte y separación. Ahora, Cristo venció el pecado, amén. Y me encantaría que pusieras eso, porque vamos a valorar lo que Cristo hizo. Por eso, lo que pasó en la cruz, chicos, ya, por supuesto que fue por el perdón de nuestros pecados y para darnos salvación. No, pero también no fue solamente eso. Fue quitar lo que a él, lo que al primer Adán le impidió estar como uno con su amada. Porque, para muestra un botón, uno puede decir, no, pastor, pero ellos siguieron viviendo juntos. No, pero sí se separaron. Después del pecado, cuando Dios habló con Adán y le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué le dijo él? Fuerte. ¿Sabes qué significa eso? La mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. Se separó.
la mujer que tú me diste. Hoy muchos siguen diciendo lo mismo. Escribe, pero ahora, al haber quitado ese pecado que los había separado en la cruz, al Cristo vencer el pecado y quitar la muerte misma, ahora el objeto de su amor, que es la iglesia, no probaría la muerte. Para el primer Adán, la muerte fue lo único que lo pudo separar, y eso fue cuando pecaron. Escribe, pero para el postrer Adán, ni la muerte puede separarnos. Eso lo encuentras en Romanos, escribe 8, 38, 39. Cristo y la iglesia, ni la muerte nos puede separar. Por eso, la novia, la esposa, la amada más bien, la amada de Cristo, no podía ser manifestada hasta que la vieja creación fuera vencida, hasta que el pecado fuera vencido, la muerte fuera vencida. Porque Dios se iba a asegurar que la amada del Hijo, que la amada y su Hijo fueran inseparables. Otro detalle, por eso ves, pon en tus notas, que en el Antiguo Testamento algunos padres salían a buscar la esposa de los hijos. Y una vez lo expliqué. Eso no es para que tú lo tomes de modelo y digas, mira, ahí en la escritura los papás fueron por la esposa del hijo. Yo te voy a conseguir esposa, mi hijo, usted no ande buscando. Y ahí están los papás escogiéndole a la esposa al hijo. No es para que tú hicieras, eso no está ahí para que tú tomes ese modelo. Eso está ahí porque nos está mostrando que el padre le está consiguiendo, le está obteniendo la esposa al hijo. Amén. Él murió, escribe, para traer de sí mismo a su amada esposa. Él murió para traer de sí mismo a su amada. Y en el día de la resurrección, el primer día de la semana, al tercer día de su muerte, nuestro Señor Jesucristo sale de la tumba y también escribe, su iglesia sale con él. Por eso el apóstol Pablo en las cartas dice, con él morimos y con él resucitamos y con él hemos sido glorificados. ¿Por qué con él? Escribe, porque siempre estuvimos dentro de él. Por eso es interesante lo que los apóstoles enseñan. Y es interesante que tú sepas una de las cosas que significa, o más bien lo que por ejemplo bautismo significa estar sumergido en él, metido en él, más que un rito. Por eso entonces, con él morimos, resucitamos y hemos sido glorificados porque siempre estuvimos dentro de él. Hay ejemplos de eso. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento también de que algunos dicen diezmaron por otros, dieron por otros o por su descendencia. Porque dicen, los tenían en sus lomos. O en otras palabras, aunque ellos no estaban, sus padres lo estaban haciendo por ellos, porque ellos estaban dentro de sus padres. Escribe, ahora esta iglesia que ha nacido porque Cristo ha resucitado, esta iglesia está sentada en lugares celestiales en Cristo. Esta iglesia tiene una nueva ubicación, los lugares celestiales. Por eso, el momento del nacimiento de la iglesia, escribe, es la resurrección. La iglesia nació en el poder de su resurrección. El día en que Cristo resucita, la iglesia resucita con él.
Ese es el día de la nueva creación. Escribe, por eso, esta nueva Eva o esta iglesia no tiene parte de la vieja creación. Dile a la persona que está a tu lado, tú no eres vieja creación, tú eres nueva creación. Por eso es que esta iglesia nueva, esta amada de Cristo, no tiene nada que ver con el primer Adán. Esta nueva iglesia, esta amada de Cristo, está en el postrer Adán. Por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escribe, esta iglesia, esta esposa nació libre, no nació infectada de pecado, está perfecta. Esta amada no está infectada de los efectos de la caída. Eso está extraordinario. Esta es pura, esta es sin mancha. Y así Cristo se la presentó. Nada puede destruirle. Y ella es libre para amar a su esposo. Estoy hablando de quién? De la iglesia. Salió para amarle sin distracciones porque salió igual de su interior con su misma naturaleza. Vemos hasta una imagen todavía muy significativa. El otro día puse un video un poco chistoso ahí en Facebook de un soldado romano que le encaja según una persona y le da ahí un golpecillo. Pero el soldado romano que traspasa el cuerpo de Jesús, traspasa su costado, incluso todavía confirma más el tipo que habíamos visto allá en el Génesis, donde del costado de Adán el Señor toma a Eva y entonces forma a Eva, la edifica y la construye. Y eso es extraordinario. Ojo, escribe, es Dios el que tuvo que traerle Eva a Adán. Es Dios, al igual que es Dios el que tuvo que traerle a la iglesia a Cristo. Ningún hombre puede preparar esposa para Cristo. Él mismo se la presenta, él mismo la santifica y la limpia. Claro, cuando vemos la iglesia con ojos naturales, siempre vamos a ver defecto. Pero el apóstol Pablo me encanta porque él en diferentes partes muestra cómo es que había aprendido a ver la iglesia, la había aprendido a ver como Dios la ve. Entonces, la iglesia, ya lo dije, cuando miras con los ojos naturales verás una iglesia manchada, es lo que iba a decir. Pero sobre todo esto pasa con la iglesia que los hombres han construido. Pero esta novia, Cristo se la ha presentado a sí mismo. Pone esto es importante, es una iglesia gobernante que nadie la puede ni juzgar, ni acusar, ni destruir. Amén. Escribe también, esto es importante, por eso hay similitudes entre Adán y Eva, Cristo y la iglesia. Y estas similitudes nos ayudan a entender mejor esta realidad. Escribe, te voy a dar algunas. Estoy tratando de avanzar porque si no, no voy a terminar. ¿Vale? Escribe esto. Número 1, ¿qué es la iglesia? La iglesia es Cristo, así como Adán, así como Eva es Adán, porque fue tomada de él. La iglesia es Cristo, pero en otra forma. Esto es bien interesante, porque una de las cosas, hace unos meses yo dije algo que es muy importante y no sé. Yo decía que una de las primeras cosas que los hijos de Dios deberíamos de saber cuando venimos a Cristo es que, fíjate lo que voy a decir, es que Cristo y la iglesia es lo mismo. Ponlo allí, eso nunca se te olvide. ¿Qué dije? Cristo y la iglesia es lo mismo. Si tú no creces entendiendo eso, posteriormente vas a tener problemas. Entonces, similitudes.
Así como Eva era lo mismo que Adán, la iglesia es Cristo, pero en otra forma. Número 2, escribe, la iglesia es la nueva creación. Ella no pertenece al orden natural de las cosas. Por eso, cada lugar, escribe, en que la iglesia se infiltra, cada lugar en donde la iglesia tiene presencia, como la iglesia es Cristo, lo que empieza a suceder en cada lugar donde la iglesia está es que la plenitud de Cristo está llegando a ese lugar. Porque nosotros le damos a conocer. Escribe, la iglesia es la obra maestra de Dios. En el Calvario el Señor le dio fin a la vieja creación. Y en la resurrección, escribe, nace una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y esto era lo que Dios estaba manifestando, nos estaba mostrando desde el principio. Escribe otra cosa, la iglesia está totalmente entregada a Cristo y Cristo totalmente entregado a la iglesia. Ella existe para amarlo. Por eso, si somos buenos edificadores, tenemos que llevar a que la iglesia ame a Cristo, no a nosotros. Nosotros servimos por amor y claro, honramos a nuestros pastores, pero la iglesia está diseñada ¿para qué? Para amarle a Él. Ella existe para amarlo y para responder en obediencia a su amor. Siguiente, escribe, la iglesia no fue creada, ella fue formada de Cristo. La iglesia, ¿qué dije? No fue creada, ella fue formada de Cristo mismo. Ella es espíritu de su espíritu. Así como Eva era carne de su carne de Adán, la iglesia es espíritu de su espíritu. Eso lo encuentras en 1 Corintios 6, versículo 16-17. Si tomáramos el ADN de la iglesia, nos daríamos cuenta que es idéntico al de Cristo. Tiene la misma naturaleza, tiene la misma constitución. Si cortáramos alguna parte de tu espíritu y sacáramos de allí de qué estás hecho y lo comparáramos, nos daríamos cuenta que estás hecho de la misma sustancia de Cristo. Amén. Estamos hablando de esa iglesia que nació de Cristo. Escribe, la iglesia es una con Cristo. Si alguien quisiera destruir a la iglesia, tendría que destruir a Cristo. Y eso es imposible. La iglesia, escribe, no tiene falta. Ante Dios es santa, es pura, es como Cristo. Porque no estamos sentados en lugares celestiales por lo que hemos hecho. Estamos sentados allí por lo que Cristo hizo. Cuando Dios entonces mira a la iglesia, escribe allí, la ve como Cristo. Y si tú te preguntaras, ¿dónde estaba la iglesia antes de la fundación del mundo? La iglesia estaba en Cristo. Fuimos, escribe, escogidos en la eternidad, y eso empezó a manifestarse después de la resurrección.
Eso lo encuentras en Efesios 1, versículo 4. Escribe allí Colosenses 1, 22, Romanos 8, 33, 34. Colosenses 1, 22, Romanos 8, 33, 34. Y por último, la iglesia es el cuerpo de Cristo, mostrándonos de nuevo la realidad de la sombra que vimos allá con Adán y Eva, cuando Eva salió del cuerpo del primer Adán. Ahora, la iglesia salió del cuerpo del postrer Adán, que es Cristo. Qué maravilloso. Por eso escribe, la iglesia es inseparable de Cristo. Me gusta, es inseparable, pero a la vez no somos lo mismo, aunque formamos parte de lo mismo. Todo lo que Cristo heredó, escribe allí, todo lo que Cristo heredó, ella también lo heredó, todo. Como en un matrimonio, todo lo que le pertenece a él, le pertenece a su amada. Damos gracias a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Damos gracias a Dios porque lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿sabes qué? Fue para que tú y yo, y los que estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo, viniéramos a la manifestación. Una vez le decía yo a una persona, la manera en que tú puedes ser verdaderamente sano no es que te regresen a tu infancia o a tu adolescencia a perdonar lo que te hicieron tus padres, sino la solución de tus problemas es que te regreses a tu origen, y tu origen está en Cristo. Esa es la raíz de la victoria. ¿Por qué celebramos su resurrección? Porque allí nació su amada. Vino a manifestación su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Hoy tuve que hacerlo rapidísimo al final, pero hoy te di algunas cosas. Hay otras más, pero nos tardaríamos muchísimo y el tiempo ya se nos fue. Pero te voy a decir, analiza ahí lo que leímos, medítalo. Es extraordinario lo que es la iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, doy gracias a Dios por tu vida. Dile, doy gracias a Dios por tu vida. Y con los ojos espirituales, dile, es más, vas a levantarle en ánimo. No es para eso, pero es inevitable. Dile, te veo perfecta, santa, pura, sin mancha. Dile, no te veo ningún defecto, nada. Es más, eres como Cristo. Sí. Y no porque sea de Zacatecas. Maravilloso es el Señor. ¿Mande? ¿De Jerez? Sí. Ponte de pie en esta hora. Así es, dice Ariel Sote, un abrazo Ariel, dice, cuando regresamos a una conciencia en estado de pureza e inocencia, entonces seremos sanos. Rifle dice, ¿se vale pedir así? A lo mejor se refería a la mujer, ¿no? A la esposa, cuando estaba diciendo, Señor, como me la recetó el doctor. Wow, ahí en el Génesis, nomás que todo eso este es un estudio que resumí, pero ahí en el Génesis hay unas profundidades que uno puede ver y que nos puede dar luz y puede traer paz y orden, debiera traer paz y orden a todos, ya sea a los muchachos
traerles paz, y a los matrimonios traer orden, porque en el diseño ahí está el correcto funcionamiento del hombre. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque Él murió por nosotros y resucitó para que su amada viniera a esta tierra. Qué maravilloso. Qué maravilloso porque Él puede descansar en su iglesia. Una iglesia pura, sin mancha, poderosa. Una iglesia que tiene la misma naturaleza del Padre. Me encantaría que todos nuestros amigos que están allá en las redes, los saludamos. Hola Nancy, un abrazo, qué bueno que estás conectada. Y hay bastantes, tenemos como 53,000 conectados hoy. Nos han de estar viendo desde Cancún, ¿verdad? Seguramente. Y bueno, vamos a orar. Alza tus manos. Vamos a dar gracias. En otros tiempos hacíamos una celebración bajen las manos si quieren, voy a decir algo. Se van a cansar. En otros tiempos hacíamos alguna celebración de resurrección muy emotiva pero en esta ocasión yo sentía que pudiéramos entender esto. El nacimiento de la amada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que nos diéramos cuenta y que celebráramos con entendimiento. ¿Están aquí? Mira, las cosas te las pueden quitar. Incluso algunas bendiciones te las pueden quitar. Pero el entendimiento nadie te lo puede quitar. Si tú comprendes quién eres en Cristo, si tú comprendes quién eres en Cristo, tu vida va a ser totalmente diferente en operatividad, me refiero. Vencerás. Porque ya eres más que vencedor. Cierra tus ojos. Papá, muchas gracias te damos.